Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El libro de Efesios es compartido por el hermano Adolfo de la Rosa. Nuestro tema, entrenar a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos. Bueno, estamos hablando de la epístola a los Efesios y realmente pues estamos con un problema realmente, y ese problema era la degradación de la iglesia. Quizá muchos pues, ni siquiera podamos pensar, ¿verdad?, en una iglesia degradada, pero es un hecho. La Biblia muestra eso y, y pues realmente todo se debe realmente a un asunto primordial, a un asunto, pues vamos a decir que debemos de tener los ojos abiertos. No quiere decir que no vaya a haber situaciones en las iglesias, ¿verdad? Porque, pues digo, somos seres humanos y de cualquier manera va a haber situaciones. Pero por otro lado, pues a lo mejor si conociera uno la escritura, hermanos, entonces tendríamos un poquito más de balance y de criterio, ¿ve?, para juzgar algunas situaciones. O simple y sencillamente, pues para no hacer nada, así de sencillo. Entonces, el asunto con Pablo, eh, pues digo yo, él realmente tenía en alto aprecio a los hermanos de Éfeso. ¿Ve? Realmente estuvo trabajando Pablo en Éfeso, lo mismo, o sea, varios de sus colaboradores estuvieron también ahí. Pero los efesios, digo, realmente pues tenían un problema, fíjese, en Apocalipsis 2, o sea, perdieron su primer amor. Y es muy importante, ¿ve? O sea, cuando uno trabaja con el Señor, pues uno, pues no debería de perder su primer amor, ¿ve? Porque, pues, digo, el primer amor es importantísimo. O sea, el mejor amor, el primer amor, o sea, se puede traducir como el mejor amor. El mejor amor es el primer amor. Entonces, pero en este sentido, pues la iglesia en Éfeso había perdido su primer amor, es decir, su mejor amor. Entonces, perdieron el primer amor y haga de cuenta que fueron muy, ¿cómo le diríamos? O sea, muy quisquillosos o muy filosos realmente, ¿ve?, en juzgar todo tipo de situación. Entre esas cosas, pues estaba aún el juzgar el apostolado de Pablo. Entonces digo esto porque, digo, todo esto ayuda, pues digo, es parte del problema, ¿verdad?, que es realmente la degradación de la iglesia. Estamos hablando de la degradación de la iglesia. Y no quiere decir que nada más fue un asunto sencillo, ¿ve? No, o sea, la degradación incluye muchos aspectos. O sea, claro que todo el inicio es por abandonar el ministerio del apóstol. Y eso fue, pues, crucial y eso fue también, pues digo, el parteaguas, ¿ve?, para la degradación. Así que en realidad hablamos realmente de cómo, pues hay un parteaguas y
Y en ese parteaguas, pues se abandona el ministerio del apóstol. No quiere decir, ¿verdad? Volvemos a repetir, que no quiere decir que abandonaban a su persona, no, pero abandonaban, o sea, los puntos que él compartía. Y entonces, pues bueno, finalmente, pues ya, pues haga de cuenta, no, pues digo, ahí estaban esas cosas creciendo y creciendo y creciendo. Y digo, y dejar el primer amor, pues es dejar el mejor amor. Y es que, fíjese, pues digo, lo que dice la Biblia en 1 Corintios 13, dice, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. O sea, si lo decimos de otra manera, ¿ve? Pues ese amor puede soportar todo. Pero pierdes el primer amor y entonces pues la degradación también viene. O sea, porque no hay manera de, pues digo, realmente de pasar de pasar estos asuntos por alto. O sea, no hay manera, digo, realmente. Digo, por ejemplo, pues, digo, aquí estoy con el hermano Vicente, ¿verdad? Pero pues hay muchas cositas que no se pueden pasar así tan fácil por alto, ¿verdad? Como en este caso, perder el primer amor es perder el mejor amor y hasta cierto punto, me explico también, es causa de degradación. En este sentido, abandonaron el ministerio del apóstol, ¿ve? Y eso fue un asunto crucial. Y realmente escudriñaban a todos los que se decían ser apóstoles. Claro que a muchos de ellos los agarraron como mentirosos. Y probablemente sea cierto, me explico. O sea, y digo, pues no hay que decir, digo, a lo mejor era un hecho. Pero realmente, pues, Pablo quería rescatarlos también, hasta cierto punto, ¿me entiende? O sea, simple y sencillamente quería hacer su trabajo para rescatar a estos hermanos allí en la iglesia en Éfeso. Entonces, hermanos, hay muchos detalles, ve, que, digo, yo por ejemplo cuando veo Hechos 20, fíjese, Pablo llega a Mileto, fíjese, y luego dice, se había propuesto pasar de largo a Éfeso, porque no se quería detener en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Él quería estar ahí en Jerusalén, el día de Pentecostés. Así que, pues simple y sencillamente, él llegó a un punto ahí que se llamaba Mileto y desde ahí hizo mandar llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Escuche, Pablo llamó desde Mileto a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Porque claro, él estaba tratando situaciones que realmente también incluían precisamente a los hermanos de la iglesia en Éfeso. Entonces, en ese sentido, hermanos, pues Pablo hace llamar a los ancianos y cuando los ancianos vienen, nomás considere, digo, por ejemplo, vamos a decir, si usted hila un poquito el asunto de cómo ellos cuestionaban, incluyendo en el apóstol Pablo, o sea, su ministerio de apostolado, ¿ve? Es decir, como diciendo, no, pues yo no te, o sea, te estoy impidiendo nada, pero en realidad, o sea, los hermanos, pues, o sea, estaban escudriñando a Pablo, lo estaban, pues haga de cuenta, lo estaban auscultando de todas las cosas negativas, ¿ve? Y incluso, pues digo yo, hay varios hechos, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos, bueno, digo yo, allí en Hechos 19, digo, en Hechos 20, se me hace, o no sé si es 19, o sea, donde llegó Pablo ahí a Éfeso y les preguntó en qué habían sido bautizados.
Es al inicio, no sé si del 19 o del 20. Entonces, Sí, 19:1. 19:1, ok. Aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, descendió a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Amén. Fíjese, claro que el que había ido ahí con ellos, pues era Apolos. Apolos era discípulo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista solamente conocía, pues, pues nada más el bautismo de él, ¿ve? O sea, no conocía ningún otro bautismo. Claro que él fue mandado a bautizar, pero realmente, digo, debió de haberse ceñido al Señor, ¿ve? Pero bueno, digo yo, todos estos detalles estaban ahí. Luego, la manera en como Pablo les habla, fíjese, o sea, se había propuesto pasar de largo por Éfeso, no quería pararse ahí, pero sin embargo mandó llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y ya después de que vinieron, fíjese, luego les dijo en el verso, Hechos 20:18, cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que puse pie en Asia, sirviendo al Señor como esclavo. Dice, con toda humildad y con lágrimas y pruebas que me han venido por las confabulaciones de los judíos. Y como nada de cuanto os pudiera aprovechar, rehuí anunciaros y enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente a judíos y a griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús. Fíjense, o sea, día y noche, ¿ve? O sea, públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente a judíos y a griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús. Pablo dice, ahora he aquí yo ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Digo, o sea, pues ya una vez que lo enviaron de Roma, hermanos, pues ya realmente él estaba ligado en su espíritu, dice él. O sea, ya no tenía escapatoria, ¿ve? Así que realmente, pues él dijo, bueno, pues aquí estoy. Y bueno, dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da solemne testimonio diciendo que me esperan prisiones y aflicciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar solemne testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Digo, todas estas cosas parece que no, pero Pablo, digo, tiene que meterse, me explico, o sea, en los zapatos de Pablo. Digo, lo que está hablando con los hermanos de Éfeso, o sea, él les está diciendo la manera en cómo él se ha comportado, ¿ve? Y después dice verso 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado proclamando el reino, verá más mi rostro. O sea, yo ya no les voy a ver, ¿verdad? Yo, pues digo, realmente voy prisionero. Pero, por tanto, dice Pablo, yo os testifico en el día de hoy. Fíjense nomás. O sea, para decirles esta palabra, realmente eso quiere decir que era demasiado lo que pesaba ya en Pablo. Dice, por tanto, yo os testifico en el día de hoy,
que estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. Y luego fíjense lo que les dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. ¡Wow! Tremendo, hermanos. Pues gloria al Señor, hermanos. Seguimos en esto. Amén.